Nadia Pamela Cachés Pérez tiene 20 años. El domingo salió de su casa en bicicleta y nada más se supo de ella. Había quedado en encontrarse con su hermano cerca de Canelones, pero nunca llegó. Parecía extraño que una persona pudiera esfumarse entre Santa Lucía y Canelones a las 5 de la tarde. La policía trasladó la búsqueda a una zona a orillas del arroyo Margat. Lo primero que se encuentra es la bicicleta. La bicicleta. Y después aparece la mochila. Sí, sí. Las preguntas y las hipótesis surgían una tras otra. Que él estaba convencido que a la salida de su examen en la Universidad Tomás Berreta la vio. Si alguien vio a Nadia el lunes de tarde en Canelones, quiere decir que de Santa Lucía volvió sana y salva. Fuentes judiciales informaron que la historia clínica de Nadia reveló que tenía pendiente una visita al ginecólogo. El hallazgo de una sábana con manchas de sangre de Nadia en la casa de su padre. Podría estar embarazada, podría haberse hecho un aborto. ¿Te mandó una carta? Sí, a lo último de la carta decía que no quería partir sin que yo no lo supiera. En la plaza de Canelones, los familiares, amigos y profesoras de Nadia se concentraron bajo la consigna "Nadia, te vamos a encontrar". El grupo Buscando a Nadia me sigue injuriando, difamando. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que me haga un clic adentro de la cabeza y agarre una 9 milímetros y no deje ninguno parado? Hay una percepción de quién puede ser el presunto autor, pero el problema son las pruebas. Si tienen pruebas de que yo maté a mi hija, presénteselo a la justicia, que la justicia va a saber lo que tiene que hacer. El lunes 13 de diciembre del 2010, una joven vino en bicicleta hasta Santa Lucía para visitar a su prima. Horas más tarde emprendió el viaje de regreso a Canelones, pero nunca más llegó. Este es el caso Nadia Cachés. Patricia, ¿te acordás lo que pasó el 13 de diciembre del 2010? Sí, la noticia en la ciudad de Canelones, como toda ciudad pequeña, corrió rápido. Había una chiquilina hasta ese momento para mí desconocida que estaba ausente. Desde el principio te daba la impresión que no era una ausencia voluntaria. Sí. Y me parecía extraño que una persona pudiera esfumarse entre Santa Lucía y Canelones a las 5 de la tarde. ¿Y vos cómo te enteraste que ella había desaparecido? Porque mi madre vivía a 2 cuadras para arriba de la casa del papá de Nadia. Y él estaba sentado afuera, con mi hijo, con mi otro hijo. ¿Ustedes están separados? Sí. Ah. Y paré a saludarlo, a saludar a mi hijo y pregunté cómo estaba Nadia. Y él me respondió, no sé, salió ayer para Santa Lucía y no ha regresado. Esta chica es Nadia Pamela Cachés Pérez, tiene 20 años. Vive en Canelones. El domingo salió de su casa en bicicleta y nada más se supo de ella. Si ella me está mirando en este momento, te habla mamá, mi amor. Por lo menos un mensaje o una llamadita, algo diciéndome que estás viva. Por lo menos eso. O alguien, si la tiene alguien y me está mirando ahora, por favor no le haga daño, por favor, déjala viva. Mamá te está hablando, mi amor, mi corazón está con vos. Por favor, Nadia. ¿Es posible que una persona desaparezca sin dejar ningún tipo de rastro? ¿O es que en realidad se nos hace difícil secuencializar, encontrar el camino? El problema es ese. Muchas veces depende de esa información primaria poder ver cuándo desapareció, ¿verdad? Dónde estaba o a dónde iba cuando desapareció, para poder tener el hilo conductor que nos lleve a decir, bueno, este es el camino que vamos a seguir. ¿Qué te acordás de esa jornada? Ella vino en bicicleta, vino a una hora que yo no me encontraba, volvió. ¿Vino en bicicleta? ¿Desde dónde? Desde Canelones. Y vino y se trasladó hasta aquí, hasta Santa Lucía. Sí. Pasamos más o menos hasta las 6 de la tarde, tal vez un poquito más. Y ella, bueno, ahí ella se retiró. En bicicleta. Y cuando se va, no recordás, porque a veces uno dice, me voy a lo de Juan, no te dijo nada, no. Simplemente... No me dijo que se fuera para ningún lugar, que no fuera a su ciudad, por lo menos para su ciudad, y con ese rumbo salió porque la compañía está a la puerta. Ella salió en bicicleta
rumbo a Santa Lucía, en el cual ella le pidió al hermano si quería ir con ella. Se quedaron de encontrar en el puente allá pasando a Santa Lucía. Él estuvo esperando ahí y bueno, como vio que la hermana no venía, se regresó. Nadia había desaparecido. Según el padre, Roberto Cachés, ella había quedado en encontrarse con su hermano cerca de Canelones, pero nunca llegó. No haya venido Nadia, digo, no, ni pelota, porque a veces se queda en las casas de las amigas. Ella va a estudiar, va a trabajar, ella era independiente, se manejaba sola. Al otro día, Nadia tampoco regresó a su casa, ni se comunicó con su familia o amigos. El celular lo había dejado en su casa antes de partir hacia Santa Lucía. ¿Cuándo se hizo? De acuerdo a los primeros datos, se habría hecho al otro día. No fue en 8, 10, 9 horas, sino que fue 24 horas después. Y no, porque tomemos en cuenta que Nadia salió de Santa Lucía después de las 5 de la tarde, aparentemente. Claro. Cuando él me dijo que ella había ido a Santa Lucía y no había regresado, que fue lo primero que le dije, que si no había se había comunicado con ella, si la había llamado por teléfono o algo a ver dónde estaba. Y él me respondió, no, porque el teléfono lo dejó acá. Entonces yo le respondí, entonces agarré el teléfono y empecé a buscar los contactos de las amigas, a ver si se encuentra en algún lugar de la casa de algún amigo o algo. Habrán pasado 1 hora y media, 2 horas desde que me llamó el padre, cuando me empecé a dar cuenta que ningún amigo sabía nada. Ahí me asusté y fuimos cayendo todos en la casa de Nadia, y fue en ese momento en donde, bueno, le dijimos al padre que... Y él estuvo de acuerdo que era momento de hacer la denuncia, y fue hasta la seccional, se radicó la denuncia y ahí arrancó la búsqueda. Efectivos policiales del departamento de Canelones, con apoyo de la Dirección de Bomberos y alumnos de la Escuela de Policía, continúan la búsqueda y el rastrillaje de varias zonas alrededor de la ciudad de Santa Lucía, en Canelones, donde fue vista por última vez Nadia Cachés, la joven de 20 años, que desde el domingo pasado falta de su hogar. Cuando te plantean el caso de una persona desaparecida, ¿qué es lo primero que debería hacer un policía eficiente? En primera instancia, cuando hay una persona desaparecida, a donde más se debe recurrir es a la fuente de información, que es la familia, el círculo más cercano de la persona, ¿no? Porque de allí pueden surgir indicios, contradicciones de repente de alguien que dice que se fue ayer, pero resulta que después otro dice no, se fue antes de ayer, y ahí uno empieza a pensar cosas que, ¿por qué se contradicen, verdad? O sea que los testimonios iniciales son fundamentales. Hay una leyenda urbana que manejamos todos los que andamos por el ambiente, es que las primeras 24 o 48 horas del episodio son vitales. ¿Eso es así o en realidad es un tanto relativo? Y en la mayoría de los casos sí, en delitos contra la integridad física, en delitos contra la vida, en delitos contra la libertad sexual. Es muy posible, es muy sustentable esa tesis. Sus amigos y familiares crearon el grupo Buscando a Nadia, básicamente para reclamar por verdad y justicia. ¿Te acordás del grupo Buscando a Nadia? Claro.
¿Cómo se organiza ese grupo? Espontáneamente y no tan espontáneamente. A ver. En principio fue del grupo más allegado de amigos, pero también de gente que no la conocía. Eso fue la peculiaridad de este grupo. ¿Por qué? Porque no sé si es tan frecuente que gente que no conoce a una persona desaparecida se una y trabaje tanto por una causa que en definitiva le es ajena en principio. ¿Cuándo nace exactamente desde la desaparición del Buscando a Nadia? ¿Cuándo irrumpe en escena? A ver si te acordás. El caso de Nadia fue el 13 de diciembre. Exacto. Y nosotros, antes de Navidad, ya hicimos la primera parte. Ah, ok, o sea que una semana. La idea fue tender una red en ese momento, a ver si alguien había tenido contacto con Nadia o estaba con alguien o alguien sabía algo. Señora, esta noche hay una marcha, ¿no?, que organizan ustedes mismos y de los amigos, ¿no? Sí, esta noche a las 8 hay una marcha acá en la Plaza de Canelones. Bueno, yo le pido a la población que se acerquen. Así continuamos con la búsqueda de Nadia y no vamos a parar hasta encontrarla, eso seguro. En la Plaza de Canelones, los familiares, amigos y profesoras de Nadia se concentraron bajo la consigna Nadia te vamos a encontrar. Nos parece que puede estar en cualquier parte del país. La idea de esto es que se difunda y que todo el país esté atento, se grabe la imagen de Nadia y cualquier dato que pueda tener lo comunique. A ver si estoy correcto. ¿Salen de alguno de estos grupos algunas de las versiones que aparecieron en donde la habrían visto a Nadia de vuelta en Canelones o eso irrumpió en escena por otro lado? Y nos contactó, sí, uno de los muchachos que la vio, que después fue a declarar, de que él estaba convencido que a la salida de su examen en la Universidad Tomás Berreta la vio. ¿Y la vieron? Sí, ellos declararon en la justicia que sí, y yo les creo. Entonces, es increíble eso, si alguien vio a Nadia el lunes de tarde en Canelones, quiere decir que de Santa Lucía volvió sana y salva. Pero estamos en una zona riesgosa, porque temporalmente es como que se corre la línea de tiempo de un lado para el otro. Bueno, ¿entendés? es que eso es lo que no genera la mayor incertidumbre, porque yo hablé con las personas que la vieron acá en Canelones y es muy difícil mantenerse. Y ellos te dicen que la vieron. Por eso, ¿Hay gente que la conocía? Es lo que te quiero transmitir. Es muy difícil entendí. mantenerse en una situación así de certidumbre, sabiendo que es un tema delicado y que te van a decir, no, mentira, no la viste, y se mantuvieron. Sofía. Y yo las conozco. Ahí está, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Hay gente que conoces y que te merece confianza? Sí, totalmente. ¿Eso cómo lo manejaron ustedes? Lo investigamos profundamente y no se pudo determinar. Por eso digo, hay cosas que de repente se instalan en el imaginario colectivo. En el relato. En el relato, y yo no digo que la gente mienta, yo digo que de repente, sugestionados por el entorno, por lo que pasó, por la emoción, por varias de cosas, yo la vi, estaba allí, pasó por acá. Capaz que una persona parecida, capaz que estaba sugestionado y le pareció verla, pero digo, después eso hay que traducirlo en algo concreto y se hicieron todas las investigaciones necesarias, no me acuerdo en este momento los detalles, pero se hicieron todas las investigaciones y no se logró establecer nada. Nadia Cachés llevaba 72 horas desaparecida y la policía trasladó la búsqueda a una zona a orillas del arroyo Margat, entre las ciudades de Canelones y Santa Lucía. ¿Por qué buscaban ustedes acá? Y buscábamos acá porque el padre nos dio una información de que viniéramos para acá. Pero no dijo por qué razón. No dijo razón ninguna. Lo primero que se encuentra es la bicicleta. La bicicleta. Y después aparece la mochila. La mochila. Pero dice que fue dentro del monte y un lugar de difícil acceso, ¿no? Sí. O sea, como que quien llevó la mochila allí de repente conoce también algo de monte o el monte. Sí, podría ser, sí. A los 3 días de su desaparición, una vidente le dijo al padre de Nadia que buscaran en las proximidades del arroyo Canelón Chico, cerca de Margat. Allí apareció la mochila de la joven y la bicicleta. Yo no creo en brujas. No creo en nada de eso. Ella dijo que en Margat íbamos a encontrar algo, íbamos a tener noticia. Y bueno, a los 2 o 3 días fue un jueves, creo que fue que apareció la bicicleta.
y el viernes apareció la mochila, o el viernes apareció la bicicleta y el sábado la mochila, algo así. Le embocó. Entre Santa Lucía y Canelones, ¿recordás que se encontró una bicicleta? Lo que más me recuerdo es lo de la bicicleta, ¿verdad? Que también esa zona había sido peinada. Vamos a entender la zona donde apareció la bicicleta. Entendamos que es una zona bastante sucia. Y aunque vayas mirando hacia el piso, ¿verdad? De repente algo que esté detrás de algo que parece una maleza grande, no estoy justificando, obvio, no, pero de repente no lo ves y no te llama la atención. Nosotros revisamos todas las fincas, las chacras, todas las propiedades alrededor de Margat. Si nosotros sacamos hasta los alumnos de la escuela de policía, los sacamos a rastrillar. En el arroyo trajimos hasta los buzos de la Armada. Eso no sabía. Sí, los buzos de la Armada estuvieron buscando bajo el agua. El plantel de perros de Canelones, el plantel de perros de Montevideo. ¿Eso cuánta gente es, más o menos? Y yo calculo que nosotros involucramos en esa búsqueda 250 personas. Pero la policía había rastrillado ahí. No. O sea que no había pasado la policía por allí. En una primera instancia, nadie desapareció en ese trayecto. Entonces ese trayecto yo supongo que se cubrió. Ahora, no sé si entrar a Margat, si se entró a Margat a la estación. Claro, porque es profundo, para un lado o para el otro. Sí, no había nada que indicara entremos por este caminito y no por aquel otro que está... Es gigante la zona. Uno dice que es un camino, pero hacia el campo es gigante. No, era muy difícil encontrarlo arbitrariamente ahí. Se informó que en la mochila de Nadia Cachés no estaba ni el dinero que llevaba ni sus documentos personales. Por ahora, continúa el misterio sobre su paradero. Los meses iban pasando y la falta de noticias sobre el paradero de Nadia hacía que cada vez surgieran más hipótesis diversas sobre el móvil de su desaparición. Las horas seguían pasando y nada se sabía sobre su paradero. Las preguntas y las hipótesis surgían una tras otra. Conversé el día miércoles en la mañana con el papá y él, muy preocupado, me decía que tal vez hubiera tomado la decisión de suicidarse, que él estaba sumamente nervioso, más bien manejando esa posibilidad de suicidio, la cual yo no creo. Ya había tenido inclusive un intento de suicidio hace mucho tiempo atrás, que ella misma nos contó, nosotros no nos dimos cuenta. Y nos contaba también a veces almorzando, conversando, que ella no se quitaba la vida porque tenía miedo que le doliera. La madre desechó las versiones del padre, quien había señalado que Nadia podría estar atravesando una depresión. Cada cual tiene su opinión. Mi opinión que no estaba depresivo. Es obvio que la mamá tiene la esperanza de que se haya ido, pero si se fue involuntariamente, no era la personalidad de nadie. Tampoco era depresiva y tenía, antecedentes de depresión, ¿verdad? ¿Te mandó una carta? Sí. ¿Hay una carta de ella? Hay una carta, sí. ¿Un mes antes de desaparecer? Sí. ¿Y qué decía en esa carta? Esa carta decía que relataba más bien lo que ella vivió cuando era chica, viviendo con el papá. Sí. Y demostrando sus sentimientos hacia mí. Por ejemplo, decía en una parte que ella cuando me extrañaba lloraba bajito para que nadie la escuchara. Y bueno. ¿Y decía algo que insinuara alguna cosa? Sí, a lo último de la carta decía que no quería partir sin que yo no lo supiera. En un momento se planteó la hipótesis del suicidio e inclusive hay una carta que ella le habría mandado. Esa hipótesis vos la evaluaste, la manejaste, ustedes a nivel periodístico la estudiaron. No, o sea, nosotros la tratamos, sí, pero en realidad fue un detalle más del caso, ¿no? Y de la investigación. O sea, no sé qué trascendente fue también para la policía esa parte, ¿no? Pero no creo que haya sido un suicidio.
El padre de la chica desaparecida en Canelones desde el 13 de diciembre no descarta ninguna hipótesis respecto a lo que le puede haber ocurrido a su hija. Opina que difícilmente se haya suicidado y piensa que puede haber sido un secuestro. Pienso que si se fue del país, se fue convencida, engañada por alguien con una mejor calidad de vida o para progresar. Digo, que hay muchas de ese tipo de promesas. El padre en algún momento pensó que, bueno, se la habrían llevado del pasaje ese entre Santa Lucía y Canelones en un auto. Hasta de la identidad sexual llegó un momento también, sí, se dudó, sí. No creo que esté muerta. No descarto una posibilidad de un homicidio, un drama pasional de un hombre o hasta de una mujer, porque también dice que no tenía el sexo definido, si le gustaban los hombres o le gustaban las mujeres, no sé, andaba un comentario bollando ahí, no sé quién lo dijo. Contra más presionamos, yo creo capaz que hasta peor es. No hay que dejar que se enfríe la torta. Si se enfría la torta, por ahí da una sala. ¿Hubo alguna versión en un momento, Moriana, que hablaban de que ella podía haber realizado un aborto o algo por el estilo? ¿Vos qué me podrías decir al respecto? Yo te puedo decir cómo la vi en mi casa durante horas. La vi muy bien, la vi feliz, la vi sonriente, la vi como todos los días en que la conocí, y no creo que tuviera un problema de salud, ni físico, ni tampoco mental, que le hiciera a ella tomar una decisión como la de un suicidio, que también eso se nombró. O sea, ninguna de esas cosas realmente no lo creo, porque me parece que me hubiera dado cuenta de que algo estaba pasando. Fuentes judiciales informaron que la historia clínica de Nadia reveló que tenía pendiente una visita de ginecólogo, a la cual nunca llegó. El hallazgo de una sábana con manchas de sangre de Nadia en la casa de su padre y declaraciones de la madre en aquel momento aumentaron la tensión. Se encontró una sábana sucia de sangre en el cuarto de ella. Se encontró la policía, ¿no? Y digo, ¿será que sin querer se corra a veces un adherente o algo así de la misma menstruación? La menstruación hay unos días que una canilla. Pero el colchón de ella no estaba mojado de sangre, o viste que la sábana es como finito, pasa. Y la sábana estaba muy sucia de sangre. Quién sabe si no practicó un aborto, una hemorragia, anda a saber, no sé. Podría estar embarazada, podría haberse hecho un aborto. ¿Sabes? Fue cuando las conjeturas eran: se fue, abandonó el Uruguay, se suicidó, era algo que escuchábamos. Nosotros dijimos, no, Nadia no era así. La persona o las personas están dentro de nosotros, está dentro del entorno y está muy cerca. En una comunidad pequeña, si yo sospecho quién es el autor, pero no puedo llegar a determinar que efectivamente fue él el autor del delito, si es un delito grave sobre todo, estoy en un gran problema. El primer sospechoso, por decirlo de alguna forma, pues era el padre. ¿Qué es lo que quieren? ¿Que me hagan clic adentro de la cabeza y agarre una 9 milímetros y no deje ninguno parado? El padre de Nadia fue señalado en varias oportunidades como el principal sospechoso de su desaparición. La persona o las personas están dentro de nosotros, están en el entorno. Yo no puedo decir si está dentro del familiar o no, está dentro del entorno y está muy cerca. El padre está molesto con esas sospechas. Dice que la propia madre de Nadia dijo cualquier cosa y lo acusó públicamente. Yo tengo que sobrellevar que a mí, sea como sea, la sociedad me quitó a mi hija. Tengo que soportar de que la gente me injurie, me agravie, me destrate. Digo, para hacer justicia está la justicia. ¿Qué recuerda, doctor, del caso Nadia?
¿Y qué participación le ocupa a usted? Bien, yo fui contratado por el señor Caché, el padre de Nadia, cuando él se sintió en alguna medida señalado como posible imputado del homicidio de Nadia. Y allí comenzamos una defensa en el entendido de que en las conversaciones confidenciales él nos decía de su total ajenidad a los hechos y por lo tanto de su inocencia. ¿Tenés un recuerdo de a quién se le hacía el reproche? Sí sé que Roberto, en aquellos años que yo lo entrevisté para una radio... Roberto es el papá. Roberto Cachés es el papá de Nadia. En aquellos años me dijo que él se sentía agredido, que había decidido irse a trabajar a otro lugar, a otra ciudad. Pará, cuando decís se sentía agredido, lo que estás queriendo decir es que se sentía recriminado como imputado, como que alguien pudiera decirle, señor, usted es el responsable. Es eso, ¿no? Quizás él se sentía así. Se realizó una inspección en la casa del padre de la joven con quien ella vivía en la capital canaria. La justicia dispuso también la realización de un pozo en el terreno del fondo de la casa de Nadia. Que como habíamos movido para juntar lombrices para ir a pescar, calcularon que podía estar. Lo ve ahí, lo filmás en el suelo, que podíamos haber matado y haber enterrado a Nadia ahí. Digo, no, ellos no tienen noción del esponjamiento de la tierra y todo eso. Y el espacio físico que ocupa el cuerpo. ¿Es más fácil develar una situación criminal en una pequeña localidad o en una ciudad en donde de repente contás con más elementos? Hay como cierta tensión en eso. Pregunto, porque el caso de Nadia, al final eran localidades que no eran tan grandes. ¿Cómo lo ves? Yo creo que en el interior tenés una ventaja de que todo el mundo se conoce, todo el mundo más o menos sabe quién es quién, qué es lo que hace, a dónde va, a qué horas viene, a qué horas sale. El problema es que cuando vos no lográs sacar de ese núcleo una información veraz, te juegan en contra. En una comunidad pequeña, si yo sospecho quién es el autor, pero no puedo llegar a determinar que efectivamente fue él el autor del delito, si es un delito grave sobre todo, estoy en un gran problema, porque el pueblo no puede sobrellevar ese problema sin una solución que pase por la condena de esta persona. Buscando a Nadia me sigue injuriando, difamando por Facebook hacia mí. ¿A dónde me quieren conducir? Y yo tengo una amargura muy grande. Ustedes injuriándome de continuo, ¿qué es lo que quieren? ¿Que me haga un clic adentro de la cabeza y agarre una 9 milímetros y no deje ninguno parado? Si tienen prueba de que yo maté a mi hija, presénteselo a la justicia. De la justicia va a saber lo que tiene que hacer, pero no me insulten más, por favor, les pido. Había un grupo en el Facebook que se llamaba Buscando a Nadia. ¿Tú recuerdas? Sí, por supuesto. Inclusive en las redes, yo no sé si es específicamente ese grupo, porque hubo otros grupos que dejaban deslizar sospechas. El padre, el primer sospechoso, por decirlo de alguna forma, fue el padre. Recuerdo habérselo dicho personalmente y él lo aceptó. Dice, sí, yo entiendo que tengo que ser yo. Es más, él me dijo, tengo que ser yo y mi hijo. Tengo un hijo de 16 años que tampoco iba fuera de la sospecha. ¿Y por qué habría de ser sospechoso él y el hijo? Y porque eran los familiares directos, es decir, podría ser un problema familiar, es decir, mil hipótesis. Después un día se revisó la casa, apareció unas sábanas con sangre. Entonces también podría ser, si uno se hace la comedia, el padre se enteró de que había hecho un aborto, discutieron, la agredió, se le fue la mano y la mató. Así que vos le dijiste a él, mira que tú sos sospechoso. Sí, por supuesto, lo tenía muy claro. Es más, lo dice él en algunos reportajes. Es decir, yo sé que soy el primer sospechoso, pero digo, que sea sospechoso no quiere decir que sea culpable. El abogado de Roberto Cachés, Gustavo Salle, propuso a la jueza interrogar a su defendido bajo los efectos del pentotal o suero de la verdad. Proponemos esto porque
El señor Cachés se ha visto envuelto en un contexto de sospechas generadas, ¿verdad?, extraoficialmente, fuera del proceso, por comentarios, y entonces nosotros queremos dar todas las garantías a la defensa de la inocencia que nuestro defendido nos ha manifestado. En este caso, ¿usted entró de manera profesional y convencido de la inocencia del papá de la chica? Es muy difícil estar plenamente convencido, pero la defensa fue relativamente sencilla para nosotros. ¿Por qué? Porque al profundizar en la indagatoria de cuál había sido su actividad el día de los hechos, él tenía una coartada muy clara. ¿Por qué? Él había pasado un tiempo importante con una mujer del ambiente, es decir, con una trabajadora sexual, y por lo tanto tenía las declaraciones de esa trabajadora sexual y de la persona que alquilaba una especie de pieza muy precaria donde él podía llevar adelante el amplexo sexual. A ver si te entiendo. Quiere decir que cuando una persona está en una situación de reproche penal y tiene testigos que acreditan que estuvo en otro ámbito, con eso es una coartada. Ahí está. Una coartada, es una coartada importante. El padre de Nadia Cachés relató nuevamente todo su itinerario en las horas en las que desapareció su hija. Ahora dice que está conforme con la continuidad de las investigaciones e insiste en su inocencia. Y da una tranquilidad, digo así, porque se ha hablado mucho, se ha injuriado mucho hacia mi persona, digo, y bueno, da una tranquilidad de que va a calmar a la población, de que se están haciendo las cosas como corresponden. Trabajadores que desmalezaban un terreno privado encontraron los restos y dieron aviso a la policía. Esto es muy cerca de la ruta 11 y a unos 800 metros del lugar en donde se inició la búsqueda de Nadia. Estamos esperando a ver. Yo como tía tengo la esperanza, digo, o por lo menos que no sea, ¿no? Que esté viva. ¿Te acuerdas cómo apareció el cuerpo? Sí, claro. Un grupo de monteadores estaba limpiando un predio particular. La primera información que se manejó es apareció un cuerpo o aparecieron restos humanos, concretamente huesos. Es un cuerpo, probablemente de una mujer y mucho más no sabemos. Se está vinculando este caso con el de Nadia Cachés porque aparentemente habría prendas que coincidirían con las que ella tenía. Se está vinculando con el DISH. ¿Hay elementos fuertes? Puede haber elementos, pero más no puedo decir. No, más no puedo decir. ¿Recordás los restos en qué estado de descomposición estaban? Eran restos que estaban totalmente esqueletizados. Totalmente esqueletizados. Totalmente, era un esqueleto, digamos. Cuando trabajás con esos restos óseos en ese estado, ¿podés definir o acercarte a la razón por la cual la persona perdió la vida o eso te complica? En ese caso, por ejemplo, el esqueleto no tenía ningún tipo de trauma, es decir, no se apreciaban violencias en los huesos. Y en este caso, como la chica, como la ven ahí, se está riendo, no solo compara el cráneo y además estructuras craneanes, sino también la dentadura, que ahí se ve muy bien. Y bueno, se compararon simultáneamente, no solo el cráneo, sino la dentadura, y bueno, se identificó 100% que era ella, yo en su momento lo informé a la jueza, sí. Y después creo que no sé si a las 48 horas o unos días después, se hizo un estudio comparativo de ADN y también confirmó lo que yo había hecho. Junto a los restos óseos de Nadia se halló ropa quemada, lo que parece ser un pantalón deportivo, botines y una media. Las prendas tenían manchas de sangre que se pudo determinar correspondían a la joven, pero cuyo origen aún se desconoce. ¿Vos hiciste reconocimiento del cuerpo o no? Yo hice reconocimiento de las pertenencias. ¿De la pulserita? Sí. La reconocí, yo sabía que era de ella porque la amiga tenía una igual. Bueno, me llamaron porque en realidad yo conocía la pulsera que usaba Nadia y bueno, estoy casi segura de que la pulsera que me mostraron es la que usaba Nadia. Y es una pulsera que se le sacan los eslabones y se arma y bueno, tenía eslabones de muchas pulseras
y pulseras que habíamos intercambiado y que habíamos comprado. Entonces es prácticamente única. Para hacer una igual hay que comprar todas esas pulseras y hacerla de nuevo. Lo paradójico del caso es que allí, al otro lado de la Ruta 11, se encontraron las pertenencias de Nadia. Pero de este lado fue justamente desde donde se encontró el cuerpo. Y esto fue 16 meses después, lo cual es raro, es ambiguo, porque si la búsqueda se hizo con toda la intensidad en la zona, debería haberse encontrado el cuerpo. Sin embargo, 16 meses tuvieron que transcurrir. Por lo menos es extraño. ¿Cómo es que durante 1 año y medio no hubo ningún tipo de respuesta, estando ahí la chica en la zona? Al final está ahí, viste, entre Santa Lucía y Canelones. ¿Qué te dice a vos eso? La zona donde aparece el cuerpo de Nadia era impenetrable. Quizás porque hoy está desmalezada. Hoy está desmalezada, sí. Pero cuando pasabas, yo que paso prácticamente siempre y desde hace muchísimos años, puedo dar fe de que era impenetrable. No se podía entrar porque era un zarzal, una zarza, y los policías salían todos arañados. Yo incluso que estuve en el lugar, salí todo arañado de las zarzas. Y nosotros eso lo rastrillamos, toda esa zona la rastrillamos. Por eso digo, creo que fue una investigación extremadamente bien hecha. No hay nada. Entonces digo, nosotros somos policía y tenemos que investigar. Milagros no podemos hacer. Esta es la zona donde apareció la joven desaparecida, Nadia Cachés, de 21 años. Fíjense ustedes, la policía acordonó este perímetro donde apareció el cuerpo, quien según los investigadores bien podría haber sido traído aquí particularmente debido a que es una zona muy agreste y de espesa frondosidad, razón por la cual los investigadores están pensando que quizás fue ultimada en otro ámbito y fue traída a este lugar, reiteramos, un monte por demás agreste y salvaje. El que la deposita ahí, lo voy a decir de manera muy vulgar, ¿lo hizo con la premeditación como para saber de que allí era prácticamente imposible dar con ella? ¿O en realidad fue una situación media azarosa que luego se desmaleza? ¿Y qué te parece que pasó allí? Sí, eso es imposible de determinar. Tampoco tenemos la certeza de que haya sido en ese momento que fue puesta allí. Sí, capaz que fue posterior. ¿Y vos qué pensás? Yo pienso muchas cosas, pero las apariciones de la bicicleta, la mochila, donde apareció el cuerpo, a mí me da a pensar de que eso no pasó en Margat. O sea, conjeturar, pensás como que lo armaron a posteriori, ¿eso? Sí, o sea, viéndolo de afuera, ¿no? Con algunos elementos que capaz que la población en general no lo maneja porque no estaba cerca de la investigación. Pero no sé, es esa duda, ¿no? En que es una causa que tiene muchos pareceres y como que ninguno te causa la certeza para decir, es por acá o no. Finalmente, después de los exámenes forenses de rigor, los restos fueron entregados a su familia y el sábado fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Santa Lucía. Y hasta el lugar llegaron los padres de Nadia, cada uno por su lado, otros familiares y amigos de la víctima. Mientras la investigación continúa, los exámenes forenses no han hallado indicios de violencia, pero se mantiene firme la hipótesis de un homicidio. La escasa información hace que este sea un caso extremadamente complejo. Este sábado en Santa Lucía, los seres queridos de Nadia colocaron flores sobre la urna que contiene sus restos. ¿La policía te parece que en su momento actuó correctamente? ¿La policía sí? Sí. La policía la fiscalía sí. Y el juez. No puedo decir nada sobre eso porque no sé, no sé. Hay una percepción de quién puede ser el presunto autor, pero el problema son las pruebas.
parece que pasa que es tan difícil de repente en un caso como este, donde la densidad demográfica es chica entre Santa Lucía y Canelones? Sin embargo, como es un caso que está, yo te diría stand-by. Exacto. En 7 años que han pasado, lo primero que te puedo decir es que Nadia no se calla. Por algo ustedes están hoy acá haciendo esta nota. Sí. Algo a ustedes los trajo hasta acá y los ha llevado a Canelones a ver qué pudo haber pasado. ¿Qué es lo que para mí juega en contra? Bueno, varias cosas. En principio, que Nadia no revela cómo murió. Tampoco el lugar, porque no es común que vaya gente ahí. Sí, entonces no sabemos quién va ahí y pudo haber depositado ese cuerpo, ya muerto por una causa natural o porque la mataron. Y en definitiva, porque todavía no debe ser el momento. ¿Vos por qué crees que no se logra avanzar? Porque vos como mamá sabés que se ha avanzado muy poquito. No tengo una respuesta para eso, porque no puedo decir algo que no... ¿La policía te parece que en su momento actuó correctamente? ¿La policía sí? Sí. ¿La policía ¿La fiscalía y el juez? No puedo decir nada sobre eso porque no sé. ¿Qué apreciaciones haces del caso de Nadia Cachés? Yo creo que en ese caso hay una percepción de quién puede ser el presunto autor, pero el problema son las pruebas. Todos formamos parte de un pacto social en el que se supone que estamos protegidos por ciertas convenciones que todos consensuamos. Y bueno, para Nadia no se cumplieron esas protecciones. Y no se cumplieron las protecciones y tampoco se está cumpliendo lo que deviene de eso y algo que todos como seres humanos y ciudadanos protegemos, que es la justicia. ¿Aparecen en estos casos históricos algún dato nuevo alguna vez? ¿Qué ha pasado? ¿Que un caso queda como en letanía y luego...? Sí, bueno, por eso digo, hay una teoría por allí que dice que el crimen perfecto no existe, ¿no? Pero sí, generalmente. Hay casos en que de repente aparece un indicio cuando menos lo espera uno, un dato de alguien que le remuerde la conciencia o alguien que habla de más. Es decir, pero es una cosa fortuita, no hay un patrón para eso. Yo tengo esperanza todos los días de que alguien decida hablar y decir, yo la vi, o vi una cosa, un auto, un vehículo o alguna cosa que dé pie a quienes trabajan en este tema, en las investigaciones, y que a partir de ahí se desate algo y se pueda llegar a la verdad. Y cuando ves la foto de tu hija, ¿qué estás viendo? ¿Qué estoy viendo? Un angelito, una hermosura. Alguien puro, bondadoso, humilde y muy especial. A 7 años de la desaparición de Nadia, la investigación ha tenido pocos avances y su muerte sigue siendo un misterio. En Canelones su recuerdo sigue latente, pero se fragmenta entre aquellos que piensan que es mejor olvidar y aquellos que esperan que algún día se haga justicia. Todo comenzó con una fuerte explosión ocurrida en la medianoche del viernes en una vivienda en la calle Elba 4210, en las inmediaciones de Valle, Ordóñez y Burgues, en el barrio Aires Puros. Cuando llegaron los bomberos, se encontraron con un importante arsenal. Y las primeras hipótesis más bien iban por el lado de, una banda de delincuentes.
Las pericias por ahora en una de sus líneas están dirigidas a la procedencia de las aproximadamente 350 armas de todo tipo. Se está analizando detenidamente la numeración de cada una de ellas, lo que permitiría en principio determinar su procedencia. Lo que se pudo comprobar es que había embalajes de cañones de armas, por ejemplo, que estaban allí, que tenían envoltorios de diarios que databan de la década del 70. Había un armamento que, ya te digo, solo tiene los cuerpos de seguridad o el ejército. Fueron horas de máxima tensión. Saúl Feldman, un solitario contador de 61 años, portador de una enfermedad terminal, se había atrincherado en su casa y resistió a sangre y fuego los intentos de la policía para capturarlo. En cada habitación había un arma. Él tenía una escopeta y un arma de corta en la mano, así que murió. Algo tenía que defender, porque si no es absurdo. Algo tenía que defender. Ahora, ¿en qué cabeza cabe que un tipo solo puede salvarse, a no ser que quisiera suicidarse o que quisiera que lo mataran?